Mamá, esa muñeca se mueve, mamá, esa muñeca susurra, no sé qué. Entonces ellas ya empezaron con el miedo por la muñeca. Ella se empieza a manifestar, a moverse de sitio. Yo la guardaba en un lado y aparecía en otro. Hacía bulla. Yo entro a mi casa, entro a mi cocina y efectivamente, haz de cuenta que los platos salen a volar así porque están todos por fuera, en el piso, rotos. La muñeca estaba en la cocina. Casualmente. Yo veo que el ente se me manda a ahorcarme y caigo ahí delante de todo el mundo. Pues un tipo alto vestido de traje negro, de gorro negro. En eso que enfrascaron ahí solo había maldad. Maldad y destrucción. Yo sé que ella no puede estar en mi vida. Muñecos malditos como Chucky, como Annabelle, en América Latina también hay, y van a ver su historia. En los próximos minutos van a escuchar su historia y van a ver ese extraño ser que incluso aparece en Netflix. Aparece en Netflix. Y vamos a hablar con la persona que tuvo esa muñeca que muchos consideran la muñeca maldita de Colombia. Esto es increíble. Prepárense porque lo que viene es espectacular. Y véalo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos con Zuli Daza. Zuli ha sido la dueña de una de las muñecas malditas más famosas ya del mundo, porque en el mundo entero la conocen. Antes de hablar de la muñeca, Zuli, quisiera saludarla, decirle gracias por estar aquí y que nos cuente a todos de dónde es Zuli Daza y cómo ha sido su vida, cómo fue su infancia. Gracias, Esteban, nuevamente por la invitación. Un agrado estar aquí con ustedes. Mi nombre es Zuli Daza, soy de Bogotá, tengo 49 años y pues mi infancia fue muy tranquila y muy feliz, como una familia normal. Tengo 2 padres, mis padres vivos, y tengo 4 hermanos. Tengo 3 hijas y 2 nietos en este momento. Zuli, en su infancia, en ese momento que usted estaba experimentando la pubertad, la adolescencia, es cuando a usted le llega esta muñeca, ¿verdad? Cuéntenos cómo le llegó la muñeca, quién se la dio y qué pensaba usted en ese momento. Bueno, esa muñeca llegó a mis manos por mi padre, que es un ser muy bondadoso y muy buena persona y trabajador, a mis 15 años. El día de mis 15 años hicimos una reunión muy pequeña en mi casa y él llegó con esa muñeca ese día. Esa fue la procedencia de ella, no la sé que la compré en una floristería, la encargó en una floristería y me la llevó el día de mis 15. ¿Y cómo se sentía usted cuando la vio? ¿Qué fue lo primero que usted sintió cuando vio esa muñeca? Pues me parecía muy hermosa porque inclusive físicamente se parecía mucho a mí. Físicamente, o sea, fue como una coincidencia muy, muy rara porque pues conseguir un muñeco parecido a uno y pues papá la consiguió y me la llevó y no, a mí me parecía muy, muy bonita y me dio mucha felicidad ese regalo, realmente. Y ese fue el primer día que usted la tuvo, estuvieron en la fiesta y de ahí en adelante usted se apegó a la muñeca. ¿Cómo fue su relación con el objeto? No, al principio no es que me haya pegado mucho a ella, pues ella era muy bonita, venía en una canastica con sus florecitas y sus cositas. Pero no tenía como ese apego o como esa cosa con ella, no, en ese momento no. Yo creo que eso fue como al transcurrir del tiempo porque mi familia fue víctima de muchos años de brujería por una vecina, por causas políticas. O sea, el problema comenzó por causas políticas, que eran los liberales y los conservadores. Entonces los liberales odiaban a los godos y etcétera, etcétera. Entonces mi familia es conservadora. Cuando comienzan esas rencillas entre vecinos, había una persona que frecuentaba mucho la casa que era amiga de los 2 bandos, llamémoslo así, mis padres y la otra vecina. Entonces, bueno, normal en mi casa, mientras yo viví con mis padres, todo fue muy normal. Las cosas que a ellos les pasaba, pues digamos que me afectaba era que yo veía cosas. También yo lo asocio a que mis abuelas maternas tenían el don de ver muertos, de comunicarse de pronto con ellos. Mi mamá también lo tuvo o lo tiene. Ella pues lo bloqueó de alguna manera porque pues no le gusta eso. Y pienso yo que pues eso se asoció conmigo también. Pero ya al transcurso del tiempo, cuando yo me voy de mi casa, que ya empiezo a formar una familia, es cuando yo empiezo a ver como las consecuencias de lo que le hicieron o le metieron a esa muñeca.
Y usted entonces cumple 15 años y vive con la muñeca, no le pone mucha atención al comienzo, pero sí se fija en ella, la conserva, la guarda. Sí, claro. O sea, me parecía un obsequio muy lindo porque lo que yo te digo, ella era muy parecida físicamente a mí. Entonces a mí me parecía eso una cosa increíble, bonita, el regalo de tu padre. Los 15 años solamente son una vez en la vida, entonces yo la conservaba. Claro, yo, para donde me iba, mi muñeca iba conmigo. De todas las cosas u objetos que yo tuve de niña, esa fue la que yo siempre conservé. Pero entonces cuando yo te digo que me voy de mi casa, la necesidad de tenerla a ella, ahí fue donde comenzó. De tenerla, de consentirla, de conservarla, de que no le pasara nada. ¿Qué sentías tú y qué le hacías a la muñeca? Sentí algo así como cuando tú quieres un hijo, una mascotica, no sé, es como un sentimiento muy parecido. Entonces, a mí me gustaba verla mucho peinada, me gustaba peinarla, mantenerla bonita, arregladita, limpiarla, bañarla, así, tal cual como si tú estuvieses arreglando a un niño pequeño. Siempre tuve como esa necesidad, no sé cómo me llamaba eso, cuando estaba despeinada, no me gustaba verla así. Tú te fuiste de la casa, porque a todos nos toca en un momento irnos de la casa, hacer su propio hogar. Uno generalmente deja muchas cosas atrás, ¿no? Y entre eso deja los juguetes, uno casi no se lleva nada. ¿Y tú te llevaste la muñeca? Esa se fue conmigo, fue lo primero que empaqué, Lo primero que empacaste. mi muñeca. ¿Por qué? Porque yo ya sentía como ese apego con ella. No, o sea, mi mamá me decía, bójate eso, que eso ya está muy viejo. Que no". Yo, no, mi muñeca se da conmigo y yo la empaqué y me la llevé. Y entonces te la llevaste a la casa y ahí ya estabas con tu familia, tuviste tus hijos. ¿Qué empezó a pasar con la muñeca? Cuando yo ya me voy de mi casa, empiezan mis problemas con la pareja que yo tenía en ese entonces. Discutíamos muchísimo. Yo creo que hubo hasta sentimiento como de odio. No nos podíamos ver. Eso empezó a afectar mucho, pues, como psicológicamente y a quebrantar la relación. Entonces nos separamos. Yo me separo de él, pero yo no me separo de mi muñeca, ella sigue conmigo. Bueno, yo duró como 3 años sola, sin pareja, con mi hija, tenía una niña pequeña. Entonces, ya empieza como a manifestarse la cuestión de que si yo de pronto conseguía alguna pareja, se iba sin explicación. No, no me decía, me voy porque ya no te quiero, porque no, no. Se iba ahí sin explicación. Ahí fue donde empezó, digamos que empezó como la cosa de la muñeca, fue por ese lado, a separarme de parejas que de pronto quisieran estar en mi vida. ¿Y se manifestaba de alguna manera física, sobrenatural, la muñeca cuando llegaba alguien? Pues mira, la mayoría de personas que la veían me decían que esa muñeca tenía algo raro, que la mirada, que tenían algo raro. Entonces yo les decía que eso era bobada. Pues porque yo sí creo en la brujería porque la viví en mi familia, pero pues yo decía, bueno, la vivieron mis padres, que fueron los que tuvieron el problema con el otro bando, más no conmigo, ¿sí? O sea, yo decía, no, conmigo no tiene nada que ver. Pero entonces todo el mundo me decía, no, es que esa muñeca es fea, esa muñeca es rara, esa muñeca demuestra odio. Y yo decía, pero una muñequita que va a mostrar odio, o sea, yo le veía eso como incoherencia. Pero la gente me decía que sí. En una ocasión, un amigo mío se quedó en la casa con mi hermano. Ellos dos se quedaron conmigo, nos quedamos los tres en el mismo cuarto. Cuando, como a eso de las 3 de la mañana, más, no, 3:33 recuerdo que era. Mi amigo me jaló de un brazo y me decía, ay, tu muñeca me está jalando la pierna, tu muñeca me está jalando la pierna. Entonces, a mí, pues la verdad me causó fue risa. Yo decía, este man está loco. Entonces yo le decía, no, cálmate, que es una pesadilla. Me dijo, que no, que me jaló la pierna, que no sé qué. Y yo, bueno, ni más. O sea, esa persona se desapareció de mi vida, de la vida de mi familia. Nunca más volvimos a saber del hombre. Esa, digamos que yo pienso que fue como la primera manifestación que ella tuvo así como física. Porque pues yo lo que digo, nunca le vi nada, ni la mirada mal, ni nada. Esa fue la primera manifestación que ella tuvo. No había manifestaciones frente A mí no. Pero las demás personas. Sí. Las demás personas eran las que decían que veían, que movía los ojos, que lo miraba, que la mirada demostraba odio, que no sé qué. Entonces, pero conmigo hasta el momento no. O sea, conmigo no había tocado hasta el momento. ¿Y tus hijas? No, en ese momento tenía solamente mi hija mayor, pero ella no manifestó ningún tipo de miedo por la muñeca ni nada.
Ya después con el paso del tiempo, pues yo me organizo nuevamente, hago un nuevo hogar. De ese hogar tuve 2 niñas. También me pasó lo mismo, empezaron como los odios, como los rencores. Yo me voy a vivir a un sitio que es solo Lomas, que es en Ciudad Bolívar. Ahí sí empiezo a ver cosas. Empiezo a ver cosas. Yo estaba esperando a mi hija mayor, a mi hija mediana, perdón, y entonces ya yo todas las noches sentía que en el techo caía algo súper pesado y volaba así. Haz de cuenta un chulo grande, no sé cómo expresarlo, es un animal súper grandísimo. Y yo le decía al que era mi esposo en ese momento, le decía, mira, hay una bruja en el techo. Que no, que sí, que mira que hay una bruja en el techo, que no, bueno, él no era creyente de esas cosas. Entonces ya empieza en el hogar de nosotros, empieza, empieza el odio, a manifestarse como el tipo de violencia, como esas cosas que no deberían ser normales en un hogar. ¿Por qué tenía que ver con la muñeca? Porque tenía que ver con la muñeca, porque la muñeca estaba conmigo. La muñeca estaba conmigo y él no gustaba de la muñeca tampoco. Tu esposo no quería la muñeca. No. Tú vivías con él y él ¿qué te decía de la muñeca? Que la botara, yo no, yo regalo a mi papá y no lo voy a botar. ¿Y por qué no la quería? Pues él decía que también veía algo malo en ella. ¿Qué es lo que veía? Él decía que veía la mirada de odio de la muñeca y que no le gustaba y que esa muñeca le producía mucha rabia. Y al final esa relación se acabó. Esa relación se acabó. Pero la muñeca, Siguió conmigo. ¿y qué pasó después? Bueno, después de eso, bueno, la muñeca siguió conmigo. Empezó yo a vivir, ya tenía mis 3 hijas, a las 3 hijas. Entonces empiezo yo a vivir sola con ellas en un apartamento y ya ella se me empieza a manifestar a mí. Ella ya empieza a voltearme a mirar cuando yo ando. En ciertas ocasiones que estuve acostada me decía, me llamaba por mi nombre, me susurraba Sole, así. Entonces eso era muy, digamos, macabro porque tú estás durmiendo y escuchar eso. Y a mí ese suceso siempre me pasaba a las 3 de la mañana. Siempre era entre 3:30 y casi sobre las 4 de la mañana, ese suceso todos los días. Ella me susurraba. Después empiezo a ver al tipo del sombrero. Al tipo del sombrero. Es un tipo de traje negro y sombrero negro, pero su cara no, nunca digamos, visualizarla bien, no. La cara del tipo nunca la pude ver. Solo sé que pues que era muy macabro, o sea, se sentía muy macabro, pero la cara sí nunca se la pude ver. Desde él ya empieza a perseguirme, en mi casa se empiezan como a perder las cosas también. ¿Ese hombre del sombrero tenía algo que ver con la muñeca? Yo me imagino que sí, Esteban. Yo pienso que ese es el ente que estaba dentro de ella. Pero pues yo pienso también que él ya se quería manifestar de otra forma. Porque pues, o sea, yo quería mi muñeca, pero enamorarme de una muñeca como tal, como enamorarme de un hombre, no. Entonces él ya se empieza a manifestar y no solo se me manifiesta a mí, se le manifiesta a mi hija, la mediana. La empieza a perseguir a ella también. Ella me decía, mamá, yo veo un hombre así, lo veo así, es igualito. Y yo le decía, no te preocupes, de pronto son tus nervios, por un suceso que ella también tuvo. Yo le decía, no te preocupes, pero yo sabía que ella me estaba diciendo la verdad, porque era el mismo ente que yo estaba viendo. Y entonces empezaron a pasar otras cosas paranormales con la muñeca. ¿Nos puedes contar qué pasó con la muñeca de una manera muy detallada? Yo una vez estaba listando para irme a trabajar y entonces yo estaba así cuando yo sentí que como que volteó la cabeza, pero a veces tú caminas y miras y crees que algo te está viendo, ¿verdad? Y yo, bueno, y cuando yo me quedo mirando a la fija, ella voltea los ojos. Ella es una muñeca que si tú la acuestas, cierra los ojos, si está levantada, ella no lo cierra. Cuando ella mueve los ojos, yo miércoles, aquí está pasando algo ahora sí. O sea, yo ya dije, no, aquí sí está pasando algo. Ya empezó yo como a ver que de pronto sí hay algo ahí más el ente que se estaba manifestando, más las cosas que yo veía, a mí me paralizaban. En los sueños, me paralizaban muchísimo. Sí veía cosas muy extrañas. Ya después que es cuando yo adopté una gata y mi gata no gustaba tampoco de la muñeca. Los animales son muy perceptivos, especialmente los gatos. Ella empieza a desgreñar a la muñeca, la empieza a tumbar. Siempre buscaba la forma de que yo la tenía en una mesita así frente a mi cama, de que ella estuviera en el piso. Entonces yo decía, no, aquí está pasando algo raro. Bueno, entonces en esa ocasión, ya después fue cuando me comenzó con los susurros.
en las madrugadas. Me llamaba por mi nombre, me hablaba al oído, cosas así. Yo trataba como de pues, mantener la compostura porque es muy tenaz escuchar tu nombre a esa hora y que uno se levante. Obviamente uno duerme solo, ¿quién te va a estar llamando a esa hora? Entonces ella se empieza a manifestar, a moverse de sitio. Yo la guardaba en un lado y aparecía en otro. Hacía bulla. Si yo la encerraba en el closet que había en ese apartamento, ella golpeaba, hacía bulla. ¿Qué más te puedo decir de eso? No, se movía de lado. ¿Cómo? ¿Cómo se movía de lado? Digamos, yo la dejé una vez en el armario envuelta en una cobija y ella apareció en el cuarto de mis hijas. Entonces yo le decía a ellas, ¿pero para qué la sacaron? Yo la tengo allá guardada. Mamá, nosotros no la sacamos. Nosotros no alcanzamos allá. Y bueno, si era verdad, ya eran muy chiquitas, no alcanzaban allá. Yo le decía, pero alguien la tuvo que haber sacado porque ella no llegó allá sola. Que no, que no, que no. Entonces yo dije, miércoles. Volví, la guardé y volví a aparecer en la sala. La volví a guardar y volví a aparecer en la cocina. Entonces yo decía, no, yo pensaba que eran las niñas, pero no, o sea, ya ahí no, porque ya ellas ya le comenzaron a coger miedo a la muñeca. Ellas empezaron allá a darse cuenta, a decirme, mamá, esa muñeca se mueve, mamá, esa muñeca susurra, no sé qué. Entonces ellas ya empezaron con el miedo por la muñeca. Hay cosas que pasaron en tu vida que son increíbles, pero las vamos a contar después. Todavía no. A los que están viendo este video, por favor, si les gusta, denle ya mismo like y suscríbase. Suscríbase si ya le está gustando ese tema. Denos like, comenten, díganos desde dónde nos están viendo. Zuli, si sus hijas ya le estaban diciendo que esta muñeca es aterradora, si pasaban estos fenómenos que uno la envuelve en una cobija y después vuelve otra vez como que se saliera de la cobija y aparecía en algún lado, ¿usted por qué no la botó? ¿Por qué no la escondió? ¿Por qué no la regaló? No, yo tenía mucho apego, demasiado apego por ella. Lo que te digo, yo no soportaba verla sucia, despeinada, cuando la gata la botaba, yo no, yo la arreglaba, volvía y la colocaba, o sea, ya tenía como un demasiado apego por esa muñeca, demasiado cariño por ella. Entonces yo no me sentía capaz pues de dejarla, de abandonarla o de botarla, no, quise conservarla. Los animales dicen que tienen la capacidad de percibir cosas que no se perciben. Y muchas personas a través de la historia le han dado a los animales ciertas atribuciones. Zuli, usted tuvo un perro que también sentía de alguna manera algo adverso a la muñeca, pero algo extraño sucedió después. Cuéntenos cómo era o cómo fue esa relación, quién era ese perrito, qué fue lo que pasó con el tiempo con la muñeca. La perrita era una perrita. Me la dieron a mí a cuidar y se quedó conmigo. Ella empieza a tener también esa fobia por la muñeca y eso, ella le ladraba muchísimo, le ladraba. Y también hacía lo mismo, la cogía del pelo y la botaba al piso y la mordía y bueno, la perra también empezó a sentir como esa fobia por la muñeca. Entonces, al poco tiempo, nuestra perrita apareció muerta. Ella apareció muerta, no sabemos la razón por la cual, porque era una perra cachorrita. Aparentemente como un infarto. Yo le atribuyo a que fue la muñeca la que hizo eso, porque pues digamos que los gatos tienen como cierta energía más dura sobre un ente que un perro. O sea, un perro ve, pero no tiene como la misma energía de rechazar que un gato. Entonces aparece la perra muerta y sin explicación. ¿Y qué dijo tu familia sobre eso? No, inconsolables mis hijas, porque fue muy duro ver la perrita pues en el estado en que quedó. Y ella tenía un comportamiento duro. ¿Qué hacía ella contra la muñeca? Ella la jalaba del pelo y la botaba al piso y la mordía y le ladraba muchísimo. ¿En tu casa qué más pasó? Digamos, mis amigos ya no querían ir allá por eso, porque todos me decían lo mismo, que veían que esa muñeca tenía mucha maldad. Y lo que yo te comentaba, las parejas que de pronto se acercaban a mi vida desaparecían, no volvían, yo no tenía explicación por cuál me dejaban, o sea, nunca supe,
Pero yo pues también imagino y pienso que fue a raíz de las cosas que de pronto la muñeca pudiera presentar, pudiera mostrar ante ellos que de pronto yo no veía. Y otra cosa que te quería preguntar, yo sé y yo he escuchado muchísimo que has dicho en otras entrevistas que la muñeca te susurraba. Sí. ¿Qué decía? Llamaba por mi nombre y me decía que me iba a matar. ¿Cómo? Me decía, Sole, te voy a matar. Me decía que yo era de él, que yo era solo para él y que me iba a matar. Entonces, pues, yo tengo entendido, no sé si eso iba para mí o si de pronto lo que le hicieron a mis padres lo metieron por medio de esa muñeca y pues yo al cargar con ella digamos, me lo heredan de cierta forma a mí, porque yo no le veo ninguna explicación más a eso. Y esa voz, la voz que venía de la muñeca, la voz que sonaba justo a las 3 de la mañana, 3:30, que es la hora supuestamente bruja, la hora en que el demonio, dicen algunos, está más cerca, que eso sí es bastante interesante que nos está diciendo Zuli, porque siempre lo vemos en las películas, ¿no? Siempre vemos que la gente se despierta a las 3 de la mañana. Hay mucha gente que me llama a mí y me escribe y me dice, yo no sé, pero es que a las 3 de la mañana siempre me despierto. Hay muchas explicaciones científicas sobre eso. La ansiedad, por ejemplo, la gente duerme con ansiedad o tiene algún problema y no puede dormir bien y se levanta, ¿no? Eso es natural también. Pero se ha dado esa explicación sobrenatural, es más una leyenda también. Pero Zully, esa hora, la muñeca se despertaba y le susurraba. ¿Cómo era esa voz? ¿Cómo era esa voz? ¿Era de hombre, era mujer? ¿Qué pasaba allí? No, la voz relativamente sí era de un hombre. No era de muñeca, no era de niña, no era mujer, era una voz gruesa, así, Zuli, te voy a matar. Algo así. ¿Sí me entiendes? O sea, era voz, es que no sé cómo decir, algo así como el gutural. Como el rock Como el gutural. rock gutural, sí, algo así, muy, muy, muy macabra. O sea, era una voz que te ponía los cabellos de punta, los vellos de punta. O sea, no era una voz así, ni siquiera sensual. ¿Alguna vez intentaste hablar o comunicarte con la muñeca? Sí, sí lo intenté porque, pues lo que yo te digo, yo a veces veo muchas cosas paranormales y uno aprende eso, entonces yo le decía, oye, ¿por qué no te manifiestas? Tú le decías, Sí, manifiéstate. yo cuando ya me empiezan a suceder todas esas cosas, yo sí le digo, oye, ¿por qué no te manifiestas? O sea, ¿quién eres? Y le dije, ¿quién malditamente eres? Mm, mm. O sea, nunca hubo contestación ahí. Este, de pronto ya él empieza a manifestar también como rabia con mis hijas. Ya empieza a manifestar más rabia con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a trabajar, esa muñeca las empieza a asustar a ellas tumbando objetos. De alguna manera se manifiesta haciendo ruidos. Las risas, ellas sí escucharon fue una vez risas. Em, ya una vez lo que te comentaba hace un momento, llegué de trabajar y yo llego y entro a mi cocina y todos los platos mis niñas estaban sentadas afuera, eso en un edificio, ellas estaban sentadas afuera en la entrada del edificio y yo les digo que qué hacen ahí, entonces ellas estaban llorando, no mami, que los platos salieron a volar. Y eso, ¿cómo van a salir a volar los platos? Entonces yo entro a mi casa, entro a mi cocina y efectivamente, haz de cuenta que los platos salen a volar así porque están todos por fuera en el piso rotos, están todos por fuera rotos. Entonces, para que eso sucediera así, tenían ellas que haberlo cogido uno por uno y haberlo reventado contra el piso, pero no estaban todos así en el piso rotos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué dijeron las niñas? ¿Qué vieron? Ellas dijeron que estaban haciendo la tarea cuando de pronto empezaron los ruidos en la cocina. Entonces, cuando ellas se asoman, ellas sí vieron los platos. Yo no lo vi porque yo no estaba, pero ellas sí vieron los platos volar. Y lo que ellas hacen es abrir la puerta y corren. O sea, ya no se quisieron quedar ahí, salieron y me esperaron hasta que yo llegué. Entonces yo llego y encuentro todo ese reguero ahí en la cocina y pues realmente fue algo muy impresionante, Esteban, porque, o sea, increíble que salieran todos platos a volar. ¿Y dónde estaba la muñeca en ese momento? La muñeca estaba en la cocina, casualmente. Y no se cayó, no le pasó nada. No, ella estaba bien ahí sentadita, paradita, porque ya estás en una basecita paradita, estaba ahí parada y todo el reguero estaba en el piso. Y bueno, ustedes se cambiaron de diferentes casas. Ujú. Y siempre Zully
llevabas la muñeca. siempre. Y siempre te decían que la dejaras, que... Y eso se iba contigo. ¿Por qué te la llevabas en cada trasteo? No, Esteban, yo la tuve hasta ese apartamento. O sea, hasta ahí que yo estuve en ese apartamento donde ya sucedieron cosas. Mira, había algo muy particular y era que yo a veces pienso que también tengo un duende que esconde las cosas. Porque a mí o sea, yo por ejemplo ponía la ropa encima de la cama y me iba a bañar y cuando llegaba ya no estaba. Y eso, o sea, se perdían las cosas en donde vivías con la muñeca. ¿Cómo se Sí. perdían? O Cuéntanos. sea, por lo menos yo colocaba mi ropa encima de la cama y me iba a duchar para irme a trabajar. Y cuando volví a cambiarme, ya faltaba o un zapato, o la camisa, o la chaqueta, una cosa. Siempre aparecía en otro lugar. Que, o sea, que increíblemente yo decir, no, es que por inercia la metía no. Ya a las cosas también se empezaban a desaparecer. ¿Y alguna vez intentaron sus hijas botarlas sin que usted se diera cuenta o sus familiares? Mis hijas, sí. Ellas intentaron, pero tampoco tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque ella volvió a aparecer. ¿Cómo así? Cuéntenos. O sea, ellas una vez las cogieron y la envolvieron y la botaron en el caneco, en la bolsa de la basura. Y ella ya no estaba ahí cuando... Ellas sacaron la basura, cuando eso ya no estaba ahí, estaba en la cocina. Que a raíz de eso pues sucedió otra cosa muy, muy, muy increíble de explicar. Es el suceso de las cucarachas. ¿Qué pasó? Eh, pues sabe que aquí en Bogotá es muy complicado que hayan cucarachas. Y más en mi entorno, que mi entorno es demasiado estricto del aseo, yo soy muy estricta con el aseo. Eh, Detrás de la nevera empezaron a salir cucarachas, pero eran cantidades. No eran 3 ni eran 4, eran cantidades en la pared, muchas. Muchísimas cucarachas que se empezaron a dispersar por toda la cocina, por todo lado. O sea, eso era de película de terror. De verdad que nunca había visto una infestación de cucarachas, o por lo menos acá en Bogotá, así de ese tipo y de la nada. Y después de que pasó eso con las cucarachas, ¿usted qué pensó? ¿Las cucarachas estaban ahí? ¿Tuvieron que ustedes echar insecticida? ¿Qué pasó con Se eso? hizo mucho proceso de desinfección. De hecho, contraté un especialista en esos temas de las cucarachas porque erradicarlas fue complicado, Esteban. O sea, fue una cosa aterradora. Tú las erradicabas y a los 15 días volvían y brotaban y volvían y brotaban. Entonces, mira, yo leo mucho sobre esos temas a veces y yo decía que cuando había infestación de ese tipo estaba presente la brujería. Entonces yo decía, bueno, a mí en un pasado me han dicho que al papá de mi hija mayor me lo separaron por brujería, pero pues la verdad yo no le paré bolas al asunto. En el segundo caso me pasó prácticamente lo mismo, que hubo la pareja con la que mi esposo en ese entonces me traicionó, que le hizo también cosas para que él no estuviera conmigo. Entonces ya todo eso empezó a perseguirme. Y cuando yo leo que la infectación de sea cucarachas, moscas, no sé, bichos, gusanitos, qué sé yo, existe la presencia de la brujería. Entonces, pues yo decía, no, pero yo a quién acudo. Tú sabes que brujos, mentirosos, abundan. Entonces fue cuando una vez estaba escuchando un programa radial y escucho un parapsicólogo hablar de los temas. Tomo su número de contacto y le mando la foto de la muñeca. Le digo, fulano de tal, ¿usted qué ve en esta muñeca? Yo dije, si él me dice algo, aquí empiezo yo a creer porque es una persona que no me conoce y no sabe quién soy. Entonces, él apenas me recuerdo tanto que me escribió, uy, no más. Me dijo, ya te hablo. Entonces al rato me escribe y me dice, oye, ¿tú puedes traer esa muñeca a este programa radial? Esa muñeca es muy rara, tiene una cara, una expresión muy rara, no sé, me llama. Entonces yo, bueno, me voy con la muñeca para el programa radial. Eso fue una transmisión inclusive en vivo en un centro comercial, no fue ni cerrado. En el cartel de la Mega, con Daniel Tres Palacios. Con Daniel Tres Palacios, que fue en el centro comercial La 14. Me acuerdo tanto. Entonces llego allá yo y le doy la muñeca al parapsicólogo, se llama Edwin Robles, el señor. Cuando él la vio, es que la sola foto que yo le tomé, dice la cara de él, él la vio, entonces bueno, pasa el programa, la cuestión, estábamos ahí reunidos
inclusive yo iba con 2 personas más. Cuando él empieza a hacer con sus varitas de radiestesia, creo que se llaman, sus preguntas y todo, yo veo que el ente se me manda a ahorcarme y caigo ahí delante de todo el mundo. O sea, eso ¿Cómo fue. era ese ente? Es lo que yo te digo, es un tipo alto, vestido de traje negro, de gorro negro. La cara sí realmente no se le ve, o no se la vi bien, no se la vi en la confusión. Yo me acuerdo que tenía ojos negros, eso sí me acuerdo, pero la cara como tal, las facciones no, nunca se las vi. Haz de cuenta como una película de terror que va el Superman a cogerlo del cuello a uno, así tal cual. Cuando yo me senté ahorcada así, yo ya me desvanecí, no, duró un momento que no recuerdo nada. Yo solo sé que ya vi que Xavier Piñero me estaba levantando, no sé, que Edwin estaba tratando de controlar la situación allá en su lado. Y no, eso fue muy, muy feo, Esteban, porque yo dije, no, aquí me morí. Yo pensé que aquí, ahí ya llegaba ahí. ¿Y qué pasó después? ¿Sabe? Pues él me asistió, ya me pasó como el susto y Edwin hace como un encriptamiento, creo que se llama eso, y ya yo me empiezo a sentir mejor y yo me voy ya pues para mi casa y dejé esa muñeca por allá. O sea, yo digo que fue la única vez que yo sentí que debía ya despegarme de ella, entonces yo se la dejo a Daniel Tres Palacios. La muñeca se la entregas a Daniel Tres Palacios, al cartel de la Mega, y ese momento cambia tu vida, mejora. Las primeras semanas no. Realmente no, inclusive Daniel Tres Palacios me hizo una llamada como al transcurso del mes y él tenía la muñeca en su cabina mientras hablaba conmigo y ella me hablaba, me llamaba. Él me decía, ¿tú te sientes bien? Y yo le decía que sí, que pues que es normal, que eso, pero yo la escuchaba a ella, ¿Qué escuchabas? que me llamaba por mi nombre, Con la voz de hombre. con la voz de hombre. ¿Y Me qué, llama. qué Me más? decía, Zuli, te voy a... Esa era la palabra de él, te voy a matar. Y entonces, Y entonces yo cuelgo la llamada y yo no, Dios mío, yo decía no. Mira, de hecho, yo me tuve que despegar mucho de ese programa precisamente por eso, porque cada vez que yo escuchaba el programa la escuchaba ella como chillar, como cuando yo era un ratón. Entonces yo me sentía angustiada, sentía como la necesidad de, oiga, devuélvame esa muñeca. No, me tocó cortar relación con Tres Palacios por esa situación, porque yo sentía esa agonía de que como si ella se conectara conmigo por medio del micrófono, no sé, Esteban, es una sensación rara, pero yo sí quería como ir hasta allá y decirle, oiga, por favor devuélvame mi muñeca porque me hace mucha falta, pero no, yo sé que ella no puede estar en mi vida. y luego pasó que Netflix hizo una serie sobre la muñeca. ¿Cómo te sentiste tú y tu familia cuando salió esa serie en la plataforma y ustedes la vieron? Que se llama Haunted Latinoamérica. Sí, bueno, cuando vimos como la actuación y todo eso, no, o sea, revivir eso fue duro, Esteban. Realmente, inclusive en la transmisión que se hizo ese día, en la grabación de la serie, me sentí mal muchas veces y eso que ya no estaba la muñeca ahí, no se utilizó ni siquiera la propia muñeca para la producción. Me tocaba decir, espere, puedo ir al baño. Yo sentía agonía, ganas de llorar, desespero. Me pasó eso en ese instante de esa grabación, de volver a revivir todo eso. Me pasó eso. ¿Y tus hijas qué decían de la grabación? No, pues ellas estuvieron muy tranquilas porque inclusive me acompañó una hermana mía, que también ella, pues vio muchas veces cositas de la muñeca. ¿Qué vio tu hermana? Cuéntanos Ella muy bien. veía también los movimientos de la muñeca, que la perseguía con la mirada, ella tampoco le gustaba esa muñeca, bueno. Inclusive cuando mi padre me regaló esa muñeca, mi hermanita tenía 5 añitos de nacida. Entonces, digamos que ella no, tampoco tenía así como mucho conocimiento de pronto que hubiese pasado con ella. Pero cuando ella se iba a mi casa, ella me decía, esa muñeca tan fea, boté esa muñeca tiene algo malo, ella también decía lo mismo. Entonces, bueno, mis hijas en ese momento pues también sintieron como es de recordar esas cosas, como nostalgia revuelta con miedo. Pero pues ellas sí ya pues al pasar del tiempo pues como ellas no digamos no vivieron directamente todas esas cosas feas, ellas ya olvidaron.
Después de que pasó la serie, alguien te llamó, te siguieron buscando, cuéntanos la historia de la muñeca. Sí, De todo el mundo la vieron en todos los países, en México, en Argentina, se convirtió como en otra muñeca famosa. Es más, en México hay una isla que se llama la Isla de las Muñecas, un saludo a sí. todos ellos. Y yo recuerdo que allá de México mucha gente vio el programa y muchos me preguntaban a mí que dónde estaba la muñeca, que querían ver la muñeca, se vio en Argentina, se vio en todas partes. ¿Te empezaron a buscar por la muñeca? Inclusive había un chico que me dijo, oye, véndeme tu muñeca. Yo le dije, no, chico, tú estás loco. Y eso no es un juego. Hay mucha gente incrédula, Esteban, en este medio son agnósticos. Hay mucha gente que inclusive hasta me insultó. Me dice, Sí, que ¿por es qué? una vieja loca, que eso es pura, que eso es mentira, que no sé qué. Entonces yo siempre les contestaba, quiero en Dios que ustedes no vivan lo que yo viví con ella. No quiero, porque vivir una situación paranormal no es fácil. O sea, la gente cree que eso es una película de terror y no es así. Sentir entes, sentir espíritus, de pronto que ellos se te manifiesten, porque a mí no solo la muñeca se me manifestó durante mi vida, sentir el parálisis de sueño no es fácil. Y la gente cree que eso es un chiste y te tachan de mentirosa, te tachan de loca y de todas esas cosas. Entonces, cuando salió la muñeca, apareció gente para comprarla. Apareció gente que Para decía que era insultarme, mentira. sí. Sí. ¿Qué más comentarios o en la calle o algo así te decían? ¿O te han dicho, te han buscado por redes por la muñeca? Mira, inclusive tengo un mensaje en Facebook de alguien, no sé de dónde sea, que me propone que le hable sobre el tema que le gustaría, que le interesa. Pero pues la verdad yo no, inclusive lo quería comentar pues Sí. contigo, mostrarte eso porque pues estas cosas no se hablan con cualquier persona, ¿ves? Y lo que yo te digo, porque hay mucha gente que te tacha de loca, de mentirosa y de todo lo que tú quieras. Entonces, tampoco quiero que se aprovechen de eso porque mi historia no es que yo me siento aquí a coger fama, no. Mi historia yo la viví, lo que yo te digo, vivir de pronto en su momento, porque ya en ese momento ya no es que sienta miedo ni nada, es un respeto. Tú ya no sientes miedo por la muñeca. No, Ya no sientes miedo. no, Quiero que esto quede claro. No sientes miedo por la muñeca. no, La muñeca la tiene Daniel Tres sí Palacios señor, y la tiene en su casa. sí. Bueno, Daniel me dio la muñeca y la tenemos acá. Y aquí tengo la muñeca. La voy a sacar y te la voy a pasar. Daniel me pasó la muñeca y me dijo, Daniel Tres Palacios de Cartagena, aquí está. Esta es la famosa muñeca original. ¿Por qué? Porque en Netflix hicieron otra, que no es ella. No, O sea, la volvieron como aterradora. Ujú. Esta muñeca es la muñeca de la que hemos hablado todo el tiempo. Tiene ella aproximadamente, si Zuli, tú tienes 49 años y te le dieron a los 15 años, esta muñeca tiene más de 35 años. Ujú, Más, porque la hicieron antes. ujú. Esta muñeca tiene 35 años, viajado por el mundo, porque en Netflix pues la usaron para construirla. Tengo en mis manos esa muñeca Esteban, es maldita. que si tú te puedes dar cuenta de las Ujú. fotos que yo te mostré alguna vez, Sí, te puedo facilitar inclusive mi foto con ella. Las facciones de ella cambiaron totalmente. Se le cayó una mano, se le volvió un garfio. La cara, ella es ojicuencuda y ella no lo era. Tenía su cabello rizadito, muy bonito. Si tú la ves ahora, no es ni la sombra de la muñeca que yo recibí en mis manos por las manos generosas de mi padre. O sea, yo no voy a decir, mi padre me hizo algo porque mi padre es un hombre generoso y amoroso. Para decir que de pronto haya sido por medio de él su maldad, no. Pero si tú la ves ahora y la comparas con la foto que yo te voy a dar, no es ni la sombra de lo que esa muñeca bonita era. Ella fue cambiando también con el tiempo, se fue transformando, le cambió su cara, se volvió más diabólica, llamémoslo así, porque ella tiene una cara muy tierna, una cara de niña. Ahora tú la ves y ni siquiera tiene una cara de niña. bueno, tenemos aquí esta que es gracias a Daniel que nos la prestó. A él un abrazo grandísimo. Esta historia la conoce todo el país, la conoce toda Latinoamérica porque hay incluso una serie de Netflix donde sale. También hay un montón de artículos escritos por diferentes diarios que cuentan la historia de la muñeca. Yo no sé, quiero preguntarle a Zuli
ya esta muñeca está aquí, ya no le tienes miedo, ya es algo que pasó y mucha gente busca esta muñeca para comprarla y la quieren tener incluso en museos de terror y bueno, hay un montón de gente que la busca y nada, ya no sientes miedo por ella, ya pasó, ¿verdad? No siento miedo, pero siento cierta ternura. ¿Por qué? No sé, la estoy viendo y es como cuando tú dejas de ver a alguien mucho tiempo, la ves. Bueno, Zuli, esto era para saber cómo reaccionabas frente a la muñeca. Es una historia muy famosa en todo el mundo. ¿Qué crees que había dentro de la muñeca? Mucha envidia, Esteban. Mucha envidia y maldad. No sé qué quisieron hacerle a mis padres a través de ella. Pues lo que te digo, pues es mía o era mía y me recayó todo a mí. Pero yo sé que en eso que enfrascaron ahí solo había maldad, maldad y destrucción, ganas de ver morir a esa persona o a esas personas, no sé si a mis dos padres o si a toda la familia, destrucción, destrucción, destrucción total en esa muñeca. Bueno, Zuli, muchas gracias por estar aquí en No, a Historias ti por haberme Paranormales. vuelto a invitar. Gracias. En Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias por estar aquí de todo corazón. Si le quieres decir algo a la gente, un último mensaje. Sí, Esteban. Para la gente que nos tacha de mentirosos, a los que hemos vivido sucesos paranormales, les deseo de todo corazón que nunca vivan nada de eso. Ni la envidia, ni la brujería, nada. Para las personas que me creen, pues les agradezco mucho. Eso no lo hacemos por fama, no lo hacemos por buscar rating. Yo tengo redes normales con pocos seguidores, no busco ningún tipo de beneficencia ni nada, pero sí es bueno que mucha gente sepa que a muchas personas nos pasan cosas que nadie cree. Yo soy muy creyente en Dios, no soy rezandera ni de iglesias, pero soy muy creyente en Dios. Y sé que las cosas malas existen, la brujería existen, las cosas malas existen, la envidia. La gente envidiosa que no tiene vida propia y vive haciéndole maldades a la gente, espero que no tengan un final muy triste, porque si eso que yo viví me mantenía como lo que tú dices, con mucho nervio en la noche, me mantenía muy ansiosa, son cosas que no se las deseo a nadie, Esteban, porque la brujería es un tema muy, muy serio y que destruye muchas vidas, que mata a muchas personas, que ni siquiera un médico tiene idea de lo que le pasa a esa persona porque lo que le están haciendo la está matando. Y la gente muchas veces pues se burla de ese tema y lo tachan a uno de mentiroso porque no han vivido una cosa tan dura y tan triste como es tener un ente o una brujería pegada a uno. Y ya muchas gracias a ti por la invitación y al equipo que te acompaña y me alegra estar acá nuevamente en tu programa. Gracias, Zuli, por estar aquí. A ustedes, muchas gracias por hacer parte de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Durante muchos años he investigado estos casos. Yo soy antropólogo, historiador. Siempre he pensado dos cosas. El poder de la mente es muy fuerte. No puedo decir que algo no exista. Yo valoro y creo en sus historias. Y por más extraña que sea, hay que escuchar a las personas. Pero también creo que hay un espacio en el cual cada cabeza es un mundo, cada ser es un mundo. Y muchas veces lo que creemos lo hacemos realidad. Yo lo veo siempre con algo de escepticismo, pero siempre con respeto. No estoy seguro de que estas cosas existan, no sé si existen o no, pero vale la pena escuchar, vale la pena asomarse al abismo, vale la pena estar en los límites de la realidad. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, aquí abajo comenten por favor de dónde nos están viendo. ¿Les gustó este capítulo? ¿Quisieran ustedes que los entrevistáramos? Aquí es un espacio para todos. Abrimos nuestras puertas siempre. Les pedimos por favor que se suscriban, que le envíen a sus amigos, a sus amigas este video, que lo coloquen en sus redes sociales. Nadie los va a censurar. Pueden usar este video porque lo que queremos es llegar a la mayoría de personas que conozcan estas historias. Y como siempre lo digo, hay que ver siempre con crítica, con escepticismo, pero hay que también comprender a las otras personas que nos vienen a narrar sus historias. Siempre con respeto, siempre con amor. Dentro de poco vamos a hacer un viaje a Egipto. Si quieren
nos pueden acompañar. Me buscan en mis redes sociales como @cruzescribiente. Ustedes me buscan como @cruzescribiente en antiguo Twitter, X. Nos pueden buscar en Facebook. Nos pueden buscar también en Instagram como Cruz Escribiente, esto y yo. Y ahí también me pueden escribir. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar la historia de Zuli. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Y recuerden, siempre aquí trabajamos con amor, con cariño, con esfuerzo por ustedes, porque ustedes los queremos mucho.